Bienvenidos todos una vez más a este programa, a este espacio, a este lugar de encuentro, como lo hemos llamado, donde podemos compartir a través de la Torá, a través de la palabra, de las escrituras, pues todo lo que necesitamos como familias, como personas, en un mundo tan difícil en el que nos encontramos, en un tiempo tan difícil en el que nos encontramos. Así que le doy la bienvenida a usted que está allá. No se vaya a mover de allí, hay algo muy importante que vamos a tratar como siempre lo hacemos, algo muy importante que usted necesita saber, y para eso le doy la bienvenida a mi coequipera. Hola Laurita, ¿cómo estás? Bendiciones. Bueno, un saludito especial, pastora, para ti, para todas las personas que nos ven, que el Señor los bendiga. Y bueno, claro que sí, este espacio es muy importante. Creemos que en este momento más que nunca es necesario levantar la voz para hacer un llamado a las familias, un llamado a todas las personas, a todos los que hacen parte de la Iglesia de Jesucristo, a que estemos alertas y estemos aprendiendo, estemos siendo educados en todo lo que está pasando en ese momento en nuestro contexto, y pues podamos comenzar a tomar acciones para hacer los cambios que necesitamos. Entonces, bienvenidos todos a este programa. Bienvenidos todos, no sin antes decirle a todos ustedes que suscríbase al canal, el canal de Torá y Familia, que ha sido una bendición, y lo digo por los comentarios que nos han llegado a través del WhatsApp, también del canal de YouTube. Nos han escrito y nos han dicho que ha sido una bendición. Es una bendición, sí, porque es la palabra del Señor. La palabra del Eterno siempre será una bendición para todo aquel que la escuche, para todo aquel que profundice en ella. Entonces sabemos que es una realidad, es una bendición. Y también estamos, Laura, no sé si acompaña este pensamiento que voy a mencionar, estamos levantando como un mensaje a la conciencia, un mensaje ahora que se necesita. Estamos uniendo nuestras fuerzas y tratando de entrar a sus hogares para levantar un mensaje a la conciencia. Y esto es un llamado a la conciencia, lo estamos haciendo una y otra vez, y todas las veces que sean necesarias. Que sean necesarias. Y antiguamente pues nuestros apóstoles eran perseguidos por predicar la palabra y a so pena de muerte, ¿no? Enfrentaron todo tipo de ultrajes y la muerte como tal. Nosotros estamos en un tiempo donde nos estamos levantando también a predicar en este último tiempo. En Occidente no se da a nivel de persecución que enfrentemos la muerte física, pero sí empezamos a tener como un declive, una persecución de ideas, puede ser, no sé, una persecución de, tenemos que enfrentarnos a muchas cosas, ustedes y nosotros, y digo ustedes porque ustedes están interesados en estar al frente de sus familias, llevándolos por el camino de la salvación. Entonces, por eso se nos hace necesario realmente tener ese entendimiento de la palabra y empezar a hacer defensa de la palabra en este último tiempo, y por eso es que nosotros abrimos este espacio de Torá y Familia. Entonces, para entrar en materia, para seguir con lo que estamos realmente hablando últimamente, Laurita, podemos, lo veníamos abordando desde lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo femenino y lo masculino, perdón, ese fue el orden, femenino y masculino. Entonces vamos a seguir hablando sin perdernos allí de los roles y de la importancia de los roles dentro de la familia. Hoy tenemos un tema bastante actual, se llama la hipersexualización de nuestros niños. Y bueno, Laurita, yo quiero que usted nos vaya explicando, vamos a entrar pues en materia, lo que significa la hipersexualidad. Realmente hay gente que no entiende qué es eso. Bueno, claro que sí, es un tema muy importante, sobre todo a los que son padres, madres, tíos, maestros, o los que tengan a su cargo menores. Es muy importante estar alerta con estos temas. ¿Qué es la hipersexualización? Pues la palabra hiper significa algo excesivo, mega, algo grande. Entonces estamos en una sociedad que se dice es una sociedad hipersexualizada, y no necesitamos tener muchos teóricos que lo afirmen para nosotros estar
Totalmente de acuerdo porque lo vemos cada día con nuestros ojos, somos testigos con nuestros ojos y con nuestro cuerpo, porque estamos siendo avasallados de todas las maneras posibles, estamos siendo avasallados en cuanto a todo el contenido sexual explícito que estamos recibiendo a través de los medios de comunicación, ¿sí? A través de los medios de publicidad. Sí. Y pues nosotros somos adultos, estamos siendo avasallados con toda esta cantidad de contenido sexual explícito y como adultos nos puede llegar a afectar muchísimo. Claro, nos puede llegar a afectar muchísimo. ¿Cuánto más a un adolescente que está en todo un proceso de cambios físicos, hormonales? Y a un niño. ¿Y cuánto más a un pequeño? Tremendo. Entonces, este es un tema que día a día lo estamos viviendo y en el día lo estamos viviendo constantemente. Eso pareciera una lluvia constante, goteras constantes, sí, constantes que están llegando a nuestra mente. Y al otro lado de esta situación tenemos familias pasivas, tenemos adultos pasivos que consideran que eso no va a afectar tanto a sus hijos. Sí, no lo ven como una amenaza. No lo ven como amenaza. Peligro. Exacto. Entonces, como eso no es tan peligroso porque pues yo llevo a mi hijo a la iglesia, claro, a una congregación, no es tan peligroso porque pues yo oro con mi hijo por las noches y porque de vez en cuando le pongo unas alabanzas, entonces pues que él vea ese contenido y todo el tiempo lo esté recibiendo, pues no representa una amenaza ni una preocupación para mí. Claro. Entonces, es como le dejan un porcentaje de tiempo a que el niño esté en un devocional antes de acostarse y cada 8 días llevando el niño a la congregación, y eso es todo el contenido que tienen para contrarrestar una constante en medios de comunicación, en redes sociales, en discursos dentro de la misma escuela. Todo el tiempo ellos están en eso, y lo poquito con lo que se tiene para contrarrestar es algo de devocional. Y de pronto los que tienen, claro, la fortuna de llevarlos a la congregación. Entonces sacamos solamente para hacernos una idea, miremos cuánto tiempo dura un devocional en familia. Poniéndole que son juiciosos y que son familias súper constantes y que de 15 a 20 minutos diarios se tenga un devocional, un altar familiar organizado y que aparte de eso pues se congreguen 1, 2, 3 veces por semana. Sumemos ahora cuánto tiempo ellos reciben contenidos hipersexualizados o contenidos sexuales explícitos. Entonces, vamos por la calle y están las vallas de publicidad, claro, para promocionar, no sé, unos zapatos. Y sale. Y entonces aquí está una exhibición del cuerpo femenino por lo regular. Está otra publicidad de que bebe este refresco mientras muestran cómo es una escena de un beso, claro, explícitamente. Abren el celular de papá, de mamá, y está allí algún video que están mandando de TikTok, de cualquiera de las redes sociales donde hay un baile exótico, donde una cantidad de videos o chistes o temas de doble sentido. Listo. Pero aparte de eso, llega a la casa de los abuelos y entonces hay música reggaetón allí o en la casa del vecino, sí, o del de abajo. Bueno, todo el tiempo música de reggaetón. Tienen, lo decimos en especial porque también hay contenidos directos que ahora la música, claro, trae sobre discriminación hacia la mujer, tratar a la mujer como un objeto sexual y temas hipersexualizados, todos los que quieran. Todo lado. ¿Sí? Se montan en un taxi, en un servicio público, allí está. Van de camino, entonces prácticamente están haciendo, el enemigo hace lo mismo, el oponente hace lo mismo que la palabra dice, al andar en el camino, al levantarse, al acostarse. Claro, es todo el tiempo. Es que ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que como el adversario conoce la palabra y él sabe que eso es lo que hace que la persona se construya en eso, y él no tiene ningún problema de ir poniendo con constancia, lo que de pronto nosotros como padres a veces no tenemos, que es la constancia de estar todo el tiempo hablando con nuestros niños, mirando a ver qué es lo que están viendo, enseñándoles, porque el mandato es para nosotros como padres, todos los días, todo el tiempo, al acostarse, al levantarse, cuando vayan por el camino, eso no lo estamos haciendo nosotros, mientras que el adversario sí, porque el objetivo de él realmente es acabar con la inocencia de un niño. Claro, entonces
adelantarlos en ese proceso. Quisiéramos que nuestros jovencitos sean sensatos y puedan tomar decisiones razonables. Y queremos que sean pensadores reflexivos y críticos y razonables cuando su cuerpo está excesivamente expuesto, está estimulado, su mente está sobreestimulada a la parte sexual o de contenido sexual. Entonces, luego venimos nosotros y decimos, pero ¿por qué este muchacho es así? ¿Por qué toma estas decisiones? ¿Por qué se fija en esto? ¿Por qué está tan desviado? Porque si ha estado tan expuesto a todo eso, pues no podemos esperar menos. Listo, entonces, digamos que eso es algo que nosotros no podemos evitar, porque eso es como evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Todo el tiempo esa es la realidad en la que en el sistema donde nosotros nos levantamos. Aquí en Occidente es así. Sí. Todo el tiempo se está exhibiendo el cuerpo es el objetivo, es el medio por el cual se pueden alcanzar más ventas de un producto, entonces definitivamente estamos en una sociedad hipersexualizada. Entonces esa es una realidad, listo. Ahora vamos con una siguiente situación, y es que ante esto tenemos una educación formal dentro de los colegios donde se exige que se dé una cátedra de educación sexual como un derecho, porque ahora se llaman los derechos sexuales y reproductivos de todos los sujetos de derecho, es decir, de todos los seres humanos, y eso significa que si es un niño, es un sujeto de derecho, y si es un sujeto de derecho, es un sujeto de derecho a educación sexual. Es decir, que debe ser educado en la sexualidad. Entonces, la pregunta que le voy a hacer a continuación, Laurita, usted que está inmersa en la parte educativa, entonces, ¿qué se le enseña a un niño como cátedra educativa, por lo menos en este país? Claro, entonces hay unos componentes dentro de la educación sexual que se han basado prácticamente en algunos psicólogos, en algunos autores, es decir, no se ha tomado una gama amplia de científicos, sino que se han tomado hay ciertos sesgo. Y dentro de eso, pues se han tomado como unos aspectos que se tienen que enseñar desde la educación y se tienen en cuenta, de esos aspectos vamos a estar hablando hoy. Se tienen en cuenta aspectos psicológicos, aspectos corporales, que cada vez se le da menos importancia a la parte de la diferencia sexual, las diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres, identidad de género, porque es uno de los aspectos de los que se habla hoy en día dentro de las cátedras de educación sexual, y erotismo. Entonces, todos esos aspectos, como hacen parte de la construcción de la sexualidad humana, se deben tocar dentro de las cátedras de educación sexual. El problema es que no sabemos de qué manera se los están sembrando a los muchachos, porque ellos no van a repetir en casa el discurso tal cual como lo escucharon. Solo retienen una parte del discurso de manera consciente, otra la van guardando en su inconsciente o su subconsciente. Entonces ahí, en ese punto, es donde se hace necesario, se hace importante que si yo no tengo la oportunidad de hacer un homeschool en la casa con mis hijos, que esa sería como, y siempre lo hemos dicho acá, una herramienta poderosa para poder levantar nuestros niños de en medio de este sistema tan difícil. Entonces, ese interactuar con ellos diario, de hablar qué fue que te enseñaron, inclusive, y voy a irme un poquito a una etapa que de pronto a muchas personas no les gusta y no están de acuerdo, pero aquella mamá que tenía la costumbre, me incluyo, de revisar sus cuadernos uno por uno y leer todos los contenidos del día. Yo tenía ese ejercicio porque para mí era muy importante saber qué era lo que ella estaba aprendiendo, mi hija, y después me sentaba con ella a preguntarle. Entonces ahora yo creo que sí se hace muy necesario que nos sentemos con ellos a hablar qué te enseñaron hoy y tratar de debatirlo en familia, sería lo mejor, para que ellos también tengan una postura diferente de la que le están llevando a en la escuela. Claro, entonces los muchachos están siendo expuestos también a estas ideas desde las escuelas, y aparte pues también entre compañeros ya se hablan muy abiertamente todos estos temas y no se hablan de la manera correcta, se manejan muchas desinformaciones alrededor de estos temas. Y acá el problema de todo esto que yo estoy trayendo acá o que estoy planteando es el problema de la pasividad de las familias, donde la familia no asume un rol activo de ser los primeros educadores, de ser los primeros orientadores
de la educación sexual de sus hijos, sino que están evadiendo este tema. Están evadiendo, obviamente sí, y evaden porque están muy ocupados. Somos la generación de padres más ocupada. Distraídos Completamente. totalmente en la búsqueda de las... Y también de cierta manera yo creo que se puede hablar aquí un poquito de egoísmo. A veces nosotros no estamos como tan dispuestos a sacrificar muchas cosas por darle calidad de tiempo a nuestros hijos. Y yo creo que eso es una frase como muy trillada. Todos los psicólogos dicen calidad de tiempo para los hijos, calidad de tiempo, y la gente sale muy tocada de esas conferencias y seminarios de psicología, pero a las semanas eso se vuelve otra vez lo mismo. Realmente es porque nosotros, esta generación de padres también, claro, no todas, pero en un porcentaje muy alto, no está dispuesta a sacrificar por los hijos, sus carreras, la parte laboral, la parte económica, porque viene a ser más importante, pues vuelve a ser lo material lo más importante. Entonces, Claro. ¿cómo le vamos a hacer un acompañamiento a un hijo que está teniendo una imprecisión en la parte sexual? Yo creo que ni siquiera se dan cuenta o no se quieren dar cuando cuenta. ya se dan cuenta, ya la situación ha avanzado muchísimo. Demasiado. Y la situación acá es que prácticamente es como si estuvieras tan distraído que tu hijo está metido en la playa y hay un tiburón que lo está merodeando y tú ni siquiera te das Ni por te das enterado. Porque estoy segura que si te das por enterado, eres capaz de arriesgarte Sí, totalmente por sacarlo Claro, de ese tu entorno vida. peligroso. Entonces acá a mí lo que me genera de verdad bastante inquietud, preocupación y desconcierto es mirar esa pasividad de los padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el tema de la sexualidad hay muchos temores, hay muchos tabúes o hay muchas cosas pues que nosotros como adultos nunca supimos porque nunca nos lo entregaron de la manera correcta a nuestros padres y entonces ahora tampoco sabemos entregarlo a nuestros hijos. Pero la verdad es que esta generación tiene mucho acceso a muchas cosas antes de tiempo, mucha información. a muchísima información, entonces tú solamente tienes dos opciones. Uno, permites que desinformen a tus hijos en las escuelas, los medios de comunicación, los desinformen porque en realidad no los están educando para la sexualidad, sino para otros propósitos. Sí, claro. Sí, que los desinformen sus compañeros, ¿sí? Las redes sociales, o tú tomas las riendas de la educación sexual de tu hijo primeramente. Sí. Sí, dentro de todos los componentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa, pastora? Que cuando hablamos de educación sexual, siempre estamos pensando en uno de los aspectos de la sexualidad humana. Siempre estamos pensando que todo se reduce al erotismo, sí, a lo que está relacionado con el sexo explícito. Entonces, como es un tema tan complejo para abordarlo, como es un tema tan difícil y que muchas veces nos cuesta trabajo si tan siquiera hablar de esos temas, entonces pensamos, no, todavía no está en la edad, yo todavía no, pero desconocemos que desde que el niño está en el vientre de la madre ya se está educando sexualmente. Claro, cuando el sí. niño nace, está teniendo una educación sexual y cada momento de su vida está siendo proceso educado de desarrollo y en cada etapa. En cada etapa del desarrollo, Claro. en el día a día, en cada momento se está desarrollando su sexualidad, porque la sexualidad no tiene que ver solamente con el aspecto erótico, porque eso es un aspecto de la sexualidad Claro. y eso se da en ciertas etapas de la vida. Claro. Que tiene que ver las primeras con exploración del cuerpo, cuando el niño está pequeño y está explorando su cuerpo, conociendo sus órganos genitales, y después en un siguiente momento, que es el cambio de dejar de ser niño y comenzar a experimentar todas las transformaciones fisiológicas y anatómicas que pues van a traer unos cambios obviamente también en sus órganos genitales, en el desarrollo de su cuerpo, cambios psicológicos. Aflora toda. Nuevamente ese componente del erotismo se viene a ver en ciertas etapas, ¿sí? Y obviamente se tiene que preparar, ¿por qué? Porque va a tener que tomar decisiones de índoles sexuales, de índoles de relaciones interpersonales y que ya le va a acompañar por el resto de su vida cuando tome la decisión de con quién me voy a acostar, Sí. cómo voy a formar un hogar,
¿sí? Y todos esos van a ser ya decisiones diarias que va a tomar el resto de su vida. Entonces, como pensamos que todo está relacionado con esta parte, entonces callamos porque no sé cómo abordarlo, no sé cómo hablarle a mi hijo de la sexualidad, no sé cómo enseñarle esto, no sé cómo responder a las inquietudes que Y mientras tiene. estamos en la duda, entonces el sistema hace rato le ha dado la información. Ajá. Y aparte de eso, que el ser humano no son los niños, es que el ser humano como tal, la primera información que recibe impacta muchísimo sobre el cerebro. Por eso desaprender es más difícil que aprender. Desaprender, o sea, lo primero que aprendió y luego que venga alguien, y cuando estoy hablando de aprender es porque reforzaron mucho ese aprendizaje, no fue una mera información, sino que, y el sistema refuerza todo el tiempo. Entonces ya cuando usted viene tarde, cuando usted ya ve que la situación se volvió caótica y usted ya se va a sentar, la verdad es que el joven o el niño empieza a pensar, pero si será cierto lo que me está diciendo, o ya se amarra con otras cosas. Entonces Claro. sí nos toca como madrugar realmente a tratar claro que de cubrir ese espacio, que es nuestra responsabilidad, y no permitir que nuestros niños pierdan la inocencia tan a temprana edad. Claro, entonces, si nosotros entendemos que la sexualidad es más que este componente del que les estoy mencionando, son otros componentes más que hacen parte del desarrollo humano. Es que el desarrollo de la sexualidad humana es el desarrollo mismo de la persona. Sí, claro. Es el desarrollo mismo del ser. Y todo el tiempo ese énfasis es en el erotismo. Solamente. Entonces, no, es que yo no estoy preparado todavía para educar sexualmente a mi hijo. No, lo estás educando todo el día. Sexualmente, tú u otros, todo el día lo están educando no sexualmente. permitirme enseñarle, es permitirme que otros lo hagan. Igual lo estás educando porque tú lo estás permitiendo. Exacto, pero entonces hay otros aspectos que sí lo estás haciendo y probablemente lo estás haciendo bien, o probablemente ni siquiera sabías si lo estás haciendo mal, que tiene que ver con las relaciones afectivas con tus hijos. Las relaciones afectivas con los hijos, que por eso les digo que es algo que viene desde el vientre, hace parte de la formación de su persona, claro que hace parte de la formación de él como un individuo, ¿sí? Y todos los días le estamos mandando un mensaje con esas relaciones afectivas o esa no relación. O sea, en la medida que el padre tiene una relación afectiva con su hija, le está mandando un mensaje, una información muy importante para su sexualidad. O esos padres que no tienen ninguna relación con sus hijas, todos los días les están mandando un mensaje. Claro, es que todo el tiempo estamos enseñando. Ese es el problema. Lo mismo, la relación del padre con el varón le está enseñando, le está generando un mensaje, o su ausencia también le está mandando otro mensaje. Sí, porque uno tiene dentro del ejercicio pastoral consejerías con los chicos, y hay chicos que nos han dicho de frente a nosotros, si tengo algo claro en la vida es que yo no voy a ser como mi papá. ¿Lo tienen como un referente? Lo tienen como un referente. A no seguir. A no seguir. Hay otros que dicen, no, mi padre es muy esforzado y yo quiero ser como él. Entonces sí, estamos educando todo el tiempo. Eso de que no estoy educando es... Realmente no. Lo mismo entonces en la relación afectiva de las madres con sus hijas y de las madres con sus varones. Entonces, estas relaciones afectivas hacen parte de uno de los aspectos del desarrollo de la sexualidad y hace parte de la educación sexual. De hecho, hoy en día ya casi no se está hablando de eso dentro de los proyectos de educación sexual. Por lo menos dentro de los lineamientos que se da acá en nuestro país, no se está hablando mucho de la importancia de esos vínculos con papá y mamá. Y de hecho, quisieran es como todo lo contrario. Exacto, entre más rápido se corten los apegos, entre más rápido se separen del afecto de papá y mamá, pues mejor, porque van a ser mentes más maleables, claro, para que se impregnen quedan a la ideologías. Deriva. Exacto. Entonces, al estar en la deriva, están desenfocados, están desorientados, entonces comienzan a necesitar referentes, porque ya lo hemos visto en una y mil veces en la palabra, que los seres humanos siempre necesitamos referentes. Sí, siempre necesitamos referentes. Entonces, si papá, si mamá no son mis referentes, entonces otros lo van a hacer, pero no pasa que el muchacho dice, no, yo no tengo ningún referente y ya.
Eso no es cierto, no siempre somos el referente, o si no los tenemos, buscamos referentes en otras personas. Necesitamos eso, es inevitable. Y por eso es importante que tengamos tan claro eso. Entonces, hágase ahí la pregunta, mamá, papá que nos está escuchando, tía que nos está escuchando, que quizás una tía la única que conoce la palabra, o los abuelos que están ahí. ¿Yo soy el referente? ¿Realmente soy yo? ¿O quién? Hágase la pregunta, ¿quién está siendo el referente de mis hijos? ¿Y sabías, o preguntémonos de manera personal, ¿sabías yo que el vínculo afectivo que yo tengo con mis hijos está fortaleciendo su sexualidad? Marcaría su Y sexualidad. le estoy educando sexualmente cada vez que le estoy dando un afecto sano, ¿sí? Cada vez que le estoy dando abrazo, un tiempo, diálogo, comunicación. Allí estoy educándolo sexualmente. ¿Soy consciente de eso? Laura, podríamos hablar de que hay una alarma, una alerta sobre la inocencia de nuestros niños y que bíblicamente también es una pregunta en consejería y es ¿a los cuántos años un niño pierde la inocencia? Es una pregunta que siempre le hacen a uno. Porque la mayoría del pueblo cristiano conoce el texto que de los tales es el reino de los cielos, de los niños. Entonces la pregunta parte de ahí, pastora, ¿desde cuándo un niño pierde la inocencia? Y se hace muy necesario hacerse esa pregunta ahora, papás que nos están viendo. Usted decide desde qué año, porque hay niños que, lo digo desde mi ejercicio, Laura, he visto niños dentro de la congregación, niños que tienen 9 y 10 años y los veo realmente con unas mentes muy inocentes, uno los percibe. Y hay otros que uno a veces pareciera que han sido expuestos, que ya son muy maquinadores en muchas cosas y tienen por ahí 7 añitos. Entonces, de hecho, la palabra es muy clara cuando dice que cuando el niño empieza a discernir de lo bueno y lo malo, ya deja de ser niño. Entonces, ya no se trata de una edad, podríamos decir. No es una edad como tal. Claro, es complejo. Es decir, porque los procesos humanos y dentro de los estudios que hay de las ciencias cognitivas y todas esas referencias, por ejemplo, psicológicas, nos han dicho que hay unas etapas del desarrollo y esas etapas del desarrollo humano nos dicen que más o menos se cree que cuando el muchacho tiene 11, 12, 13 años, digamos que de los 11 a los 13, ya comienza a tener un cambio en el aprendizaje, porque antes aprendía cosas, digamos, concretas, y ya después puede comenzar a aprender lo abstracto. Y también es el momento en el que ya puede aprender ya conceptos más formales. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la educación, sí se cree que hay que esperar el proceso de maduración biológica del propio cerebro, bueno, ahí y del sería propio desarrollo, para uno mirar que ya entienden los conceptos a mayor profundidad, o puede decirse que ya aprenden conceptos formales. Y cada vez que descubren algo nuevo, pues ya la Biblia lo decía, y pues sabemos nosotros que dentro de la palabra de Dios se enseñó que los niños, más o menos entre 12 o 13 años, ya podían estar aprendiendo cosas con adultos. Aprendiendo entre adultos, sí, porque ya están quemando la etapa como digamos que lo que bíblicamente era el destete. Ahora, hay que bajar y aterrizar eso al tiempo en el que nosotros entonces, estamos. Como estamos ahora, como están ahora las cosas, habría que mirar cada caso en particular. Yo lo único, porque lo que tú dices está interesantísimo, claro, porque mirar que cada familia decide cuándo quiere que su hijo deje. Es que yo lo digo así deje de ser un niño. Porque me cuesta mucho trabajo categorizar eso. ¿Cómo va a ser posible que yo le diga a usted como mamá, no, su niña a los 7 años ya? No tengo cómo decirlo. Solamente puedo inclinarme a entender, tú decides, papá. Sí. Tú decides. Y eso lo podemos tocar ahora un poquito más adelante, que me gustaría que tocáramos ese aspecto propio del erotismo, donde podríamos mirar de qué manera esto afecta también esa inocencia de los niños. Cerebro, la estimulación constante. Por el exceso de estimulación que lo lleva ya a toma de decisiones. Es que en el momento que ya sean capaces de tomar decisiones conscientes, entendiendo que es lo bueno y lo malo, allí es donde ya no hay inocencia. Entonces,
Bueno, cada día estamos nosotros haciendo educación sexual y estamos orientando a nuestros hijos o dejándolos O de sea, orientar. allá hay una educación sexual. Constantemente. Entonces Constantemente. está la parte afectiva, los vínculos afectivos que tenemos con nuestros hijos, allí les estamos educando en la medida que les enseñamos cómo funciona su cuerpo, cómo fue diseñado. En la medida que la mamá se sienta y prepara a su hija para todo el proceso que viene de ovulación, cuando le enseña el valor que tiene el útero femenino, el valor y la relación que tiene la matriz con Dios. Cuando preparas a tu hija para esa bendición, no significa que ella va a ser madre a los 15, a los 16, o que tú quieres que tu niña sea madre muy tempranamente, sino de enseñarle esa condición, ese diseño tan exclusivo que Dios nos dio a las mujeres. Sí, señora. En el momento que yo le entrego eso como una herramienta valiosa y le digo, tú eres más que cuerpo, tú eres alma. Y tu útero también está relacionado con el alma. Cuando yo le enseño que las relaciones interpersonales no solamente son reducidas al placer carnal, sino que tienen que ver con trascender el espíritu, con la unión del alma con esa otra persona amada, entonces le estoy preparando para que no tome decisiones inadecuadas o antes de tiempo. Cuando soy yo la que le estoy dando esa bendición, cuando soy yo la que le estoy dando el regalo de la sexualidad, soy yo como madre. Claro, la que está indicando, la que está orientando, pero ¿sabe que se me vino ahorita a la cabeza? Que es que hay muchas madres que están peleadas con su matriz. Entonces, ay, qué pereza, ya todo el ya tiempo. le va Y a entonces uno venir el escucha a las mamás, no, periodo. eso duele, eso es súper harto, es la etapa más aburridora de la vida. Es que tan difícil que es ser mujer. Pobrecita. Todo el tiempo estamos en esa lucha y es esa pelea con la matriz y no hay un discurso así. O sea, ese es el mundo ideal, Laura, como que, y si podemos hacer que ustedes como mamá que están allá puedan de pronto decir, no, un momento, yo tengo que hacer las paces con mi matriz, amar mi esencia como mujer, amar mi matriz, amar mi ciclo menstrual. La menstruación es vida, la menstruación es salud. Claro, es una bendición. Pues, ¿cómo le voy a vender yo a mi hija? Es que Pobrecita. ni siquiera lo tengo yo. Entonces, yo creo que una mujer que esté preparada para cualquier contingencia no es una mujer que le va a coger desprevenida la primera menstruación de su hija, porque se está preparando antes de, pidiéndole sabiduría a Dios para entregarle esa información a su hija, para enseñarle, a menos de que ya sea un caso excepcional de una dificultad hormonal, que a veces hay unos adelantos, sí, y pues hoy en día se está dando también mucho por esto el tema de las alimentaciones, de las alteraciones hormonales que están teniendo las niñas, también les está llegando su regla menstrual antes de lo que se esperaba, pero aún así las mujeres, desde que sabemos que llevamos una niña en el vientre, debemos prepararnos para ese momento en el que le vamos a entregar esa información. Pero entonces la educación debe ser inicialmente con nosotras, y si usted está allá, vuelve y le digo, haga ese ejercicio tú le educas todo el tiempo, cuando le estás enseñando cómo limpiarse, asearse, oler bien, cuando le estás enseñando a vestirse, a estar bien presentada, le estás enseñando sexualidad, cuando le estás enseñando que nadie tiene por qué tocarle, cuando le estás cubriendo de cualquier situación que se puede presentar, de la fragilidad que tiene, le estás enseñando educación sexual. Cuando le dices algo que alguien te enseña acerca de eso, vienes y me lo comentas, lo compartimos las dos, yo te oriento. Exacto, ahí le estás enseñando eso. Ahora, cuando ya es con un varón, pues obviamente yo con un cuerpo femenino, ¿cómo le voy a enseñar, con este diseño femenino, cómo le voy a enseñar la sexualidad a un varón? Si yo no sé qué se sienten los cambios hormonales. No. Es como un papá que le tenga que explicar cómo se siente un cólico o los calambres normales de la menstruación a una niña. O sea, no tiene cómo enseñárselo. Entonces, lo ideal es que en Dios sea hombres enseñándoles esta herramienta tan valiosa a su varón y las mujeres a su niña. Y si no hay, entonces apoyarnos con personas que sabemos que son responsables y que lo hacen a la luz de la palabra. Y si no hay, definitivamente ni siquiera no tienes alrededor nadie que tú digas, no, yo confío en que esa persona le va a enseñar bien, pues entonces si tú como mamá tienes que educar a un varón, entonces le vas a decir, mira, no tengo ni idea, tienes que ser honesta, yo no sé cómo se siente eso. Pero lo cierto es que te va a pasar esto en el cuerpo, esto y esto. Sí, pero yo no sé, o sea, no te puedo decir, mi hijo, te entiendo.
no lo entiendes de verdad. No, O sea, no. uno trata de entenderlo, pero no estamos en un cuerpo masculino y acá hay que marcar esas diferencias claras y marcárselas a ellos. Ujú. Yo me alegro porque estás creciendo, me alegro porque te estás convirtiendo en todo un No, hombre, hombre. pero no entiendo cómo es. Entonces, yo te voy a acompañar, estoy Ujú. acá para escucharte, Ujú. ¿sí? Y comenzar como a marcar esa Claro que sí. comprensión. Pero entonces aquí hay educación sexual. O sea, yo Claro. no necesito solamente No, y es que centrarme. todo el mundo piensa que la educación sexual se basa en el erotismo. Claro, Eso es. entonces yo no necesito centrarme únicamente en explicarle cómo es una Ujú. relación íntima entre un hombre y una mujer para decirle, le enseñé educación sexual a mi hijo. Entonces, Sí. como estamos tan ajenos a ese tema, ni siquiera pensamos en todos esos factores tan importantes. Ujú. Entonces, cada momento de la educación de nuestros hijos le estamos enseñando sexualidad. Y hoy en día se hace más necesario que hablemos más de estos temas, que seamos más marcados en estos temas, que hablemos más del diseño, que entendamos más por qué hormonalmente nos comportamos Claro así que las sí. mujeres, por qué hormonalmente se comportan asá los varones y Ujú. que hablemos más de esas diferencias. Hoy en Claro. día es más importante hacerlo y hacerlo y hacerlo porque esa información no la van a recibir en ninguna otra parte. Claro, y si nosotros realmente queremos cuidar a nuestros niños, volvernos sus custodios, tenemos que sacar estos espacios y tenemos que estar muy atentos, muy apercibidos ahí de qué es lo que está flotando en el ambiente. Es Claro. que, pero entonces ahí vuelve otra vez y creo que lo vamos a seguir diciendo de aquí hasta que el Señor nos lo permita. Necesitamos volver a la estructura inicial de familia, el diseño de familia que teníamos antes. Y si usted no lo tiene porque es viudo, porque viuda, separado, entienda que si usted se mete con el Señor, tiene tiempos con el Señor, Él le va a dar la sabiduría para poder guiar a estos muchachos. Ellos están a la deriva. Aquí hay una situación bien compleja. Claro. Vuelvo y lo digo, una inocencia en riesgo, Laura. Sí, así es. Totalmente. Hay otro aspecto que es un aspecto que se deriva de lo natural, que es el rol, pero también tiene que ver con conductas, Ujú. tiene que ver con conductas que están asociadas también como a lo cultural, pero no podemos desprenderlo de lo natural. Es decir, si el diseño femenino ha generado ciertas conductas en las mujeres que socialmente se comportan de cierta manera, no podemos decir que eso ha sido desligado de la naturaleza propia de su cuerpo. Por alguna razón se comporta de esa manera, porque su psicología está ligada con su biología. Claro, Sí, claro. nosotros tenemos que defender esta creencia, Claro que porque hoy sí. en día nos están diciendo que el rol es independiente, o ni siquiera rol, en realidad se habla de identidad de género, que la Sí, identidad de sí. género es independiente al cuerpo. Es como yo me autopercibo únicamente y Tremendo. estamos alejados de lo que mis hormonas me están dictaminando, de lo que mi interior me está dictaminando, mi interior biológico, ¿no? Sí. Entonces, pero no, acá es importante entender que sí hay una conducta social, sí hay un rol, sí hay algo que es cultural, la masculinidad y la feminidad también tienen un aspecto cultural, pero que se deriva de lo natural. Sí, sí, ¿Sí? sí. O sea, sí hay algo que tiene que ver con lo social. Claro. Sí hay algo que tiene que ver con lo social, pero primariamente pues viene de lo natural. Es apenas obvio que una mujer, pues digamos, va a trabajar en construcción y no va a rendir igual que un hombre porque no tiene la fuerza. No. Pero aún así puede hacerlo, porque no se trata acá de decir que este trabajo definitivamente es pecado para que una mujer lo haga. No, no. Pero si la mujer está en embarazo, si la mujer está en su momento de gestación, ¿cómo podría trabajar en eso? No se puede. ¿Sí ves? Entonces, hay cosas culturales que están limitadas por lo natural. Exacto. Entonces, por eso es que nosotros no podemos estar de acuerdo con las posturas que nos dicen que nosotros definimos culturalmente los roles y que fueron una imposición cultural, porque los roles se dieron de acuerdo a lo que A la nuestra- naturaleza ha claro. permitido. Claro que sí. ¿Sí claro ves? que sí. Entonces lo que decíamos, si se sabe que los huesos del hombre son más resistentes, pues es lógico que son más dados a trabajos de mayor fuerza que Claro, las más mujeres. pesado, sí. ¿Sí ves? Y así podríamos hablar de muchísimos ejemplos. Entonces, este otro aspecto de la sexualidad que hoy en día también hay que trabajar muchísimo con nuestros jovencitos, con nuestros hijos pequeños, es el tema de los roles. Ujú. El tema del género femenino y masculino, de qué es lo que Dios demanda
de parte de una mujer y de parte de un hombre. Y creo que en esto también se ha perdido muchísimo. No, se ha perdido muchísimo y se ha perdido la batalla, inclusive a nivel educativo, porque yo recuerdo que antes en la educación sí le marcaban muchísimo eso a uno, sobre todo las personas que venimos de colegio de corte religiosa, donde inclusive estudiábamos mujeres en colegios femeninos y los hombres en colegio masculino y trataban de siempre reforzar la feminidad de nosotras todo el tiempo. Y eso ahorita ya es prácticamente, creo que si no estoy mal, ilegal. O sea, eso ya no se puede permitir una educación solo por género. Ahorita en Colombia, de hecho, quitaron los colegios por género, porque no se puede, porque podemos mezclarnos porque tenemos las mismas necesidades, tenemos las mismas capacidades y no nos pueden venir a permear con eso, es lo que se está vendiendo ahorita. Entonces, claro que es así como lo estás diciendo. Claro, y eso de alguna manera es un atentado contra la naturaleza. Claro. Pero entonces, como eso ya no lo están recibiendo los muchachos, No. porque en una cátedra de educación No, sexual lo que te van a decir en la escuela es, el rol es una invención de la religión. Tú decides qué haces. Entonces, ¿quién es el que le va a enseñar que sí hay un rol y que Dios sí determinó, de acuerdo al diseño natural, determinó también unas conductas, unas pautas de conductas que obviamente muchas de ellas van a ser construidas socialmente, pero a partir de lo natural? ¿Quién está para enseñarle esas diferencias? Papá, mamá, en casa, familia, abuela. Se les tiene que enseñar. ¿Quiénes no están? ¿Quiénes no están? Los que no deberían enseñar eso son los extraños. Claro, no puede ser un ajeno a nuestros niños. No puede Nosotros ser debemos llevar la batuta. un extraño. Y son extraños los que están ahí. Entonces, muy raramente tú hoy en día escuchas a una madre que le está diciendo a su hijo que va a ser el proveedor. No. Muy escasamente tú escuchas hoy en día a una No, mujer y enseñarle eso también va amarrado, es que es muy difícil, Laura, cuando tú le dices a un niño tú eres el proveedor y el papá de la casa no provee. Ajá. Es que y por es eso tan complejo. estamos educando Entonces, todo el día. prefiero quedarme callada porque ¿qué voy a hacer yo pues el oso aquí diciéndole a mi hijo? Usted tiene que ser un proveedor. Entonces, proveedor para mi hijo es llevar el 50% de la comida a la casa, o muchas veces ni el 50, sino a veces un 20 y la mujer un 80. Entonces, con el ejemplo se educa y se está educando. Y estás educando sexualmente. Aún con eso estás educando sexualmente. Claro, porque le estás educando lo que significa ser un hombre. Ajá. Un hombre. Y recordemos que el corte feminista llegó al punto de decir, hay que sacar a la mujer de la provisión del hombre. Hay que sacar al niño de la provisión del hombre. Mejor dicho, mujeres y niños tienen que salir de la idea de un proveedor. Ella misma se provea y el niño tenga otras personas que lo amparen, que no sea papá, para que le quitemos autoridad a papá, para que papá no le diga si puede o no puede hacer algo. Exacto. Sí, y a la mujer, pues para que no la discrimine. Obviamente tenemos que decir que lamentablemente esto los hombres. Claro, y hay que decir que sí ha habido una conducta inapropiada muchas veces por el ejercicio del poder de parte de hombres hacia mujeres, por el hecho de que yo te proveo, entonces te manipulo. Es que de ahí se amparan. Te hago daño, te hago mal, porque entonces tú estás sometida, tú estás sujeta. Ahí se apuntalan para decir, mire, si ve que es malo, mire claro, cómo es de pero malo. Que el hecho de que hayan personas que hayan tenido esa conducta, ese comportamiento a lo largo de la historia, no nos está diciendo que el diseño de Dios sea un fracaso. Es que no nos podemos apartar, Laura, que este espacio se crea es con el pensamiento, con el deseo de que ustedes entiendan que el diseño de Dios no fue ese es el diseño humano. Ajá. El error humano, pero el diseño de Dios fue el proveedor, no subyugador de la familia. Exacto, por eso hacemos el líder, énfasis. El que protege, pero para que su familia salga adelante. Claro. Obviamente, un esposo, conforme al diseño divino, es un esposo que va a proveer, pero no le va a impedir a su esposa que se desarrolle en lo personal, que no vaya a la universidad, que no haga una carrera, que esté prohibido. Obviamente no tendría eso asidero en eso, porque si la ama, pues quiere verle un desarrollo en todas las áreas de su vida. Y si esa mujer decide que quiere estudiar o decide que quiere quedarse en casa, él está para apoyarla. Claro que sí. Él está para apoyarla. Entonces, ahí lo estabas diciendo. Entonces, muy poco se educa para un chico
sea proveedor, lo estabas diciendo. Exacto, entonces en los roles es muy difícil educar cuando no se está viendo los ejemplos. No, pues claro que sí, o sea, ¿Sí ves? ¿cómo le vas a decir o cómo le vas a enseñar tú a tus hijas, si tienes hijas? No, es que tú tienes que cuando tengas tu esposo, debes quedarte en la casa cuando tengas los niños, porque tú tienes que educar, y las niñas están viendo Que la mamá se va que la todo mamá el es la día. que provee y todo el día está en la casa y el que está en la casa del papá, todo el día. Ajá. Claro, Porque es se da complejo, mucho. es complejo. Como bien sabemos, los matrimonios tienen diferentes etapas. Habrá algún momento que por Sí. alguna situación mamá salió a trabajar y papá se quedó en casa. Listo, pero algo temporal. No, de hecho, cuando eso se presenta por alguna enfermedad, que el papá tenga una enfermedad degenerativa, O haya quedado sin empleo por un los niños lo tiempo, entienden o de lo que sea. una, Laura. Mire, los niños todo lo entienden, a Sí. ellos no se les puede venir a tapar o a veces pensamos que no, ellos no se están dando cuenta de lo que está pasando, no, ellos se dan cuenta. Y lo digo es porque yo he visto entrevistas y crónicas acerca de niños que se tienen que educar, su mamá tiene que salir a trabajar porque su papá está en una enfermedad degenerativa, que esas enfermedades por lo general son muy largas, pero los mismos niños dicen, es que mi papá es que está enfermo, o sea, ellos lo saben y lo Ajá. entienden. O mi papá no está trabajando No por puede estos hacerlo días, porque está incapacitado. o está incapacitado. Es decir, sabemos que hay Claro. momentos, pero esa no puede ser la norma general. No, o no sea, es algo general. no podemos y no es común. tener hijos para que otros no lo críen porque nosotros tenemos que salir ambos a trabajar. Es diferente los casos particulares, pero Sí. no está bien delante de Dios dentro de los roles que ambos se vayan a trabajar y los hijos estén a cuidado de terceros. Sí, señora. Sí, a menos de que sea por una temporada, por un propósito específico, por una necesidad, pero la constante es que mamá esté presente en la crianza, porque mamá conoce a su hijo, porque mamá sabe cuándo el hijo se va a enfermar, porque la Sí. mamá puede anticipar cuándo le va a dar fiebre, Sí, porque sí. la mamá se da cuenta absolutamente de todo. Porque el Señor nos dio esa, Sí, eso esa nos lo enseñó habilidad. el Señor, claro, ese- está ahí. No sé, ese instinto tan Instinto, desarrollado, eso, tú sabes, con mirarlo a los ojos, como pastora, tú decías el otro día, con mirar a Valentina a los ojos, tú ya sabías si había tenido un problema en el Sí. colegio, si algo le había pasado, si algo le había incomodado, conocerlos tanto que Sí. nosotros podamos guiarles. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que no sea papá o mamá los que orienten la educación sexual de Claro, sus hijos, el que los objetivo. orienten la sexualidad, sino que sea la sociedad, la cultura la que los oriente, y entonces por eso hemos llamado este programa sobre la hipersexualización. ¿Por qué? Porque la mejor manera es sacando al papá y a mamá de casa, los hijos quedan a la deriva, entonces los hipersexualizo, los estimulo tanto en la parte sexual Que cambie su conducta. que hago que cambien su conducta, sus conductas estén más salvajizadas, Ujú. digámoslo así, Sí, no sé sí. si sea correcto Sí. decirlo, pero más instintivas, más salvajes, y después les siembro cualquier idea que se me ocurra, o sea, yo no como mamá, sino la cultura, Sí, la sociedad, el sistema. el sistema les vende vuelvo adictos. cualquier idea que está tan sensible por la hipersexualización, por la cantidad de ideas, que van a estar dóciles Uy. para cualquier idea que les ofrezcan. Claro que sí, mentes débiles, sí. Yo creo, Laurita, que podemos ir entonces cerrando este episodio con eso. Tenga en cuenta, papá y mamá y adulto que está a cargo con responsabilidad de unos niños, que lo que busca el adversario es sodomizarlos. Lo que busca el adversario es acabar con la inocencia de ellos, porque cambia su conducta inmediatamente, porque ya si dejan de ser niños, entonces no va a ser de ellos el reino de los cielos. Ese es el objetivo realmente. Ahora, eso tiene un objetivo mucho más grande que después en otros episodios lo vamos a ir desarrollando. ¿Por qué la hipersexualidad? Porque estamos viendo este tiempo donde rápidamente, es que ni siquiera en 10 años, yo creo que menos de 10 años se ha hipersexualizado a los niños. Muchísimo más de lo que claro, ya venía haciéndose. Claro, ya sí, entonces ahorita es súper rápido. Nosotros mismos proporcionamos muchas veces los aparatos celulares para calmarlos. Son niños que ya saben manejar aparatos móviles impresionantes, se vuelven adictos a eso, a todo ese contenido, a toda esa información. Eso les genera un deseo, una adrenalina, Pues. Uh-huh. y eso es lo que están haciendo. Y la palabra del Señor dice que en Sodoma, desde el más joven, le llama a uno mucho la atención que cuando destruyó a Sodoma, lo hizo y por la maldad eran perversos, y desde el más joven hasta el más viejo,
O sea, los jóvenes, los más niños querían tener actitudes de adultos, y los adultos querían ser como adolescentes y tener esas pasiones desbordadas y querían hacer daño. Entonces, eso es lo que quiere el adversario para este tiempo, un Sodoma y un Gomorra. Y recuerden que la Biblia dice que la venida del Señor será... y todo esto acontecerá cuando esa generación sea como Sodoma y Gomorra y como tiempos de Noé. Entonces quiere decir eso que nos está hablando el Señor, que nos está diciendo, oigan, estamos en ese tiempo, pero no significa, apersonémonos, pero no significa que sean nuestros hijos los que sean arrasados por eso. Sodomizados, claro que Sodomizados. no. Entonces, claro que no. La hipersexualidad sodomiza a un niño, le quita, le arrebata la inocencia. Le arrebata la inocencia y lo hace ser una presa absolutamente frágil y entregada para que cualquier depredador, llámese como se llama ese depredador. Sí, le haga daño. Entonces, yo pienso que, bueno, concluimos este tiempo de Torah y Familia. Quiero que se vaya, por favor, pensando, si no es usted el que está educando, entonces, ¿quién está educando en casa? Si no es usted el que está llevando a los niños por el camino, ¿quién los está llevando? No piense por un minuto que el niño se va a quedar sin moverse para ningún lado. No, él se está moviendo, porque el contenido es agresivo, el contenido es sin piedad. No hay ningún tipo de piedad para nuestros hijos. Si no lo está haciendo, y va a ser la reflexión, entonces le invito para que a partir de hoy, con la sabiduría del Eterno, con el discernimiento que el Señor le da a todos los que se acercan a Él, pues usted empieza a tomar las riendas de sus niños, de sus hijos, de las personas débiles que tiene a su lado, y que tomemos el control y seamos realmente atalayas y que seamos custodios de nuestros niños. Para que ellos sean realmente los herederos del reino de los cielos. Si le gusta esta charla, si le gusta este tiempo, si le parece importante, si le parece necesario que se debe compartir a otras personas que deben despertar, porque en el sistema en el que estamos es salvaje, no tiene piedad. Entonces compártalo, llévelo a conversaciones, a donde usted pueda interactuar con otras personas, una manera también de evangelizar, es lo que estamos haciendo. Entonces, si le gustó, entonces póngale ahí su me gusta respectivo, compártalo, suscríbase, recomiéndelo, porque esto es lo que el Señor nos ha dado y es lo que hemos venido desarrollando. Muchas gracias, Laurita. Para este tema, pastora, antes de que cerremos, sería muy importante que nos manden también preguntas, porque este es un tema que yo sé que... Ya le iba a decir, o sea, no sean tan tímidos, ustedes pueden preguntar en el chat del canal, lo pueden hacer, también lo pueden hacer en la línea de WhatsApp que tenemos disponible de la congregación, lo pueden hacer, claro que sí, y para nosotros es importante para saber lo que ustedes están haciendo, no solamente piensen y reflexionen, sino si tienen alguna inquietud, manden la inquietud, y nosotros estamos aquí para, con la sabiduría del Señor, poder responder de manera clara y oportuna. Entonces, mi Lauri, bueno, despide nuestro programa, ya que nos estás ahí como acordando de que sí es importante que interactúen ellos con nosotros. Claro que sí, bueno, esperamos en el nombre de nuestro Mesías que estas enseñanzas de verdad hagan lo que está buscando, ¿no? La palabra, y es dar fruto, para lo cual está siendo enviada a través de este programa. Y bueno, esperamos que así sea, confiamos en que así sea, que esta palabra no va vacía en nuestras vidas. Y bueno, este llamado a la conciencia lo estamos haciendo constantemente. Papás, mamás, estén alertas, abran su mente, abran su conciencia y sepan que los tiburones están detrás al acecho de sus hijos. Entonces, sí, señores, les esperamos en un próximo programa. Que el Señor les bendiga. Esperamos que sea edificación para sus vidas. Para todos, muchísimas bendiciones. Los esperamos entonces en un próximo episodio de Torah y Familia. Shalom.